hablamos que existen tres actitudes que provocan gloria. La primera es una actitud de adoración. Recuerden esto, todos somos adoradores. La segunda es una actitud de unidad. En una casa donde no hay unidad, en un matrimonio donde no hay unidad, en una iglesia donde no hay unidad, no vamos a ver la gloria de Dios. Y número tres, el tercer promotor de la gloria de Dios es un espíritu de oración. Tenemos que avivar a la iglesia a orar. Y es preocupante que la iglesia vive temporadas en donde a veces hay mucho ánimo para orar y a veces el ánimo de orar se termina. Me doy cuenta porque tenemos un proyecto llamado Guerreros de Oración y tenemos casi 100 personas dentro del proyecto, pero hay algunos que han dejado de orar. Y si queremos ver la gloria de Dios, no podemos dejar de orar. Así es que el día de hoy quiero hablarte acerca de una iglesia gloriosa, ¿ok? Una iglesia gloriosa. Y quisiera comenzar explicando lo siguiente. Me voy a ir rápido porque quiero terminar a tiempo y tengo mucho que enseñar el día de hoy. Pero cuando hablamos acerca de una iglesia gloriosa, pudiéramos tener muchas ideas de lo que es ser una iglesia gloriosa. Tal vez algunos dirían, una iglesia gloriosa es esa iglesia que ya tiene su propio terreno y tiene una construcción impresionante. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de ir a Colombia y visitamos dos iglesias de dos pastores muy relevantes y eran impresionantes sus iglesias, ¿no? Estuvimos en una iglesia llamada Avivamiento, en donde su auditorio es como si juntaras 4 Sams juntos, ¿no? Si alguien ha visto cómo es un Sams, es grandísimo, pues ellos tenían para su iglesia al menos 4 o 5 Sams juntos, ¿no? Cuando tú te parabas al final de la iglesia, te costaba trabajo ver al pastor que estaba predicando, ¿no? Y a tal grado que cuando la gente llegaba, los servidores le decían, hermano, a usted le toca sentarse en calle tal con calle tal, ¿no? Y yo decía, ¿cómo que calle? Bueno, pues sus pasillos tienen más de 20,000 sillas. Entonces, para que la gente sepa dónde sentarse, le decían, vete al pasillo tal, con el pasillo tal, ahí hay lugares, ¿no? Y yo me quedé impactado con eso. Y tal vez esto podría ser la definición de una iglesia gloriosa. Podríamos definir una iglesia gloriosa tal vez con una iglesia llena de lujos, ¿no? Hace como 6 meses estuve predicando en Coatzacoalcos, Veracruz, y llegamos a una iglesia, mi esposa y yo, impresionante, ¿no? Una iglesia donde todo era de mármol, algunas partes de la iglesia eran de caoba fina, la oficina del pastor era tremenda, se veía que le habían invertido miles a esa iglesia. Y podríamos decir, eso es una iglesia gloriosa. Tal vez podríamos decir una iglesia gloriosa es una iglesia donde se reúnen miles de personas, ¿no? Como las iglesias que hay hoy en día en África, en donde hay servicios y pastores que en un domingo reúnen 300,000, 400,000 personas a escuchar la palabra de Dios. Pero quiero decirte que muchas de estas cosas no son el sinónimo de una iglesia gloriosa. Quiero dedicar unos minutos para hablarte de la iglesia que Jesús desea que seamos. Y para esto quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 22 y le voy a dar lectura al versículo 6 en adelante. Apocalipsis 22, 6. Y cuando lo tengas me dices amén, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Voltea con el que está a su lado y dígale, pronto sucederá esto. Ahora dígaselo con ganas, pronto sucederá esto. Versículo 7, he aquí, Cristo viene pronto. ¿Alguien puede decir amén a esto? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que
la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, en el que el injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique justicia todavía, y el que es santo se santifique todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno por sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que en estos minutos que voy a compartir tu palabra, Señor, hables a nuestras vidas y hables a nuestros corazones. Oro para que toda distracción, todo lo que el enemigo quiera hacer para desenfocarnos de ti, de tu presencia, de tu palabra, no tiene parte ni suerte en medio nuestro. Oro para que me des la gracia de tu Espíritu Santo para compartir este mensaje y, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y lleve mucho fruto. Esto lo oramos y lo oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Quiero que diga junto conmigo, una iglesia gloriosa. Ahora dígalo con ganas, una iglesia gloriosa. Acabamos de leer Apocalipsis capítulo 22, en donde se habla la que tal vez es una de las últimas profecías que habrá de cumplirse. Y la profecía es, Cristo viene pronto. Y nos habla que el Señor está haciendo todo para direccionar a la iglesia a que aprenda a guardar y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero es aquí donde nace un punto que yo quiero tratar. La Biblia enseña que Jesús vino a la tierra para prepararse para sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha. Creemos porque la Biblia lo dice que Cristo vendrá pronto por su iglesia. La pregunta es, si el día de hoy Cristo viniera, ¿la iglesia está lista para recibir a Cristo? Porque te lo voy a poner en el siguiente contexto. Cuando un hombre se desposaba, es decir, se comprometía con una mujer judía, el hombre se iba un año a trabajar y la mujer tenía que ataviarse, prepararse, equiparse para que cuando el esposo viniera, ella estuviera lista para recibirlo. Y temo decir que creo que la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, sino estoy hablando de la iglesia en el mundo, la iglesia no está lista para recibir a Jesús. Y yo creo que la iglesia no está lista para recibir a Cristo porque no comprendemos con claridad lo que es ser una iglesia gloriosa y ser una iglesia sin mancha. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 25 y le voy a dar lectura al versículo 1. Dice la palabra del Señor así, Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes
y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando leemos Mateo capítulo 25, la Biblia nos habla acerca de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Estas 10 vírgenes representan a la iglesia de la actualidad y representa cómo hay iglesias que están listas para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hay iglesias insensatas que no se han preparado para su venida. Hoy en día se está levantando un movimiento dentro de la iglesia que es el movimiento Maranata. Aquellos que disfrutan de escuchar alabanza y adoración, todos los compositores, cantautores están cantando Maranata. Y si no sabes qué significa la palabra Maranata, Maranata significa Cristo viene, Cristo volverá. Y se escucha como al lugar donde voy a predicar, me invitan a eventos o a congresos, y a donde voy se escuchan voces: Cristo viene, Cristo volverá, Cristo viene pronto, Cristo va a regresar. La pregunta es: ¿la iglesia está lista para que Cristo regrese? Y quiero que leas conmigo Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, verso 27. Y dice la palabra del Señor así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Digan conmigo: iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el propósito por el cual Cristo vino a la iglesia fue para formar una iglesia. Cristo vino a la tierra para preparar a la iglesia, pero Cristo va a volver por una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha, una iglesia que no tiene arruga, puesto que es santa y sin mancha. Y me preocupa que Cristo venga por esta iglesia, porque creo que al menos en Amigos del Espíritu no estamos siendo todavía la iglesia por la que Cristo volverá. Y creo que no estamos siendo, porque hay cosas que nos han faltado entender, hay cosas que nos faltan cambiar, hay actitudes que tenemos que modificar. La pregunta aquí sería: ¿cuáles son las características de una iglesia gloriosa? ¿Ok? Anota esto porque es importante. ¿Cuáles son las características de una iglesia gloriosa? Y voy a hablarte 3 características principales. Número 1, una iglesia gloriosa es aquella iglesia que se preocupa por siempre estar lleno de la presencia de Dios. ¿Ok? Te lo voy a repetir. Una iglesia gloriosa es esa iglesia que se preocupa por siempre estar lleno de la presencia de Dios. Ahora, cabe resaltar para que todos estemos en el mismo sentir y en el mismo corazón. Cuando te estoy hablando de la iglesia, no te estoy hablando de una persona en particular, porque hay gente que ha malentendido el concepto de la iglesia y hay gente que dice: yo soy la iglesia. Quiero decirte que eso es una mentira. Tú no eres la iglesia, ¿ok? Tú eres templo del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia entre ser templo y ser iglesia, porque iglesia viene de la palabra griega eclesia, que se traduce como grupo de personas reunidas con un fin en común. O sea que la iglesia nunca es una persona. La iglesia es un grupo de personas que se ha reunido con un propósito. Nuestro propósito es Jesucristo. Amén.
Así es que cuando veas a alguien que dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia, no, tú eres un templo. Y creo que no eres del Espíritu. Porque la Biblia dice que el templo del Espíritu o el Espíritu Santo tiene el propósito de acercarnos al Padre. El Espíritu Santo tiene el propósito de conectarnos con Jesús. Entonces alguien que no logra entender esto, no ha entendido lo que es la verdadera esencia de la iglesia. La iglesia no la hago yo, la iglesia la hacemos todos. Esta es una iglesia no porque tenemos un auditorio, esta es una iglesia porque habemos un grupo de personas reunidas por causa de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, características de una iglesia gloriosa. Número 1, una iglesia gloriosa es la iglesia que vive preocupada por la presencia de Dios. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Me dicen amén cuando lo tengan. Éxodo capítulo 40, versículo 34. ¿Ya la tenemos? Dice la palabra del Señor así. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Escucha bien, la iglesia debe de tener una sola preocupación, y la preocupación más grande que debe de tener la iglesia es su presencia. A veces la iglesia está preocupada por tantas cosas, ¿verdad? La iglesia está preocupada por su crecimiento, la iglesia está preocupada por la provisión, la iglesia está preocupada por la multiplicación, pero vemos de acuerdo a la Biblia que los santos hombres que edificaron la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenían una sola preocupación, y la preocupación que tenían era su presencia. Porque escucha, ¿de qué sirve una iglesia ordenada sin su presencia? ¿De qué sirve una iglesia llena sin su presencia? ¿De qué sirve una iglesia próspera sin su presencia? Hay algo que debe de volverse nuestra mayor preocupación dentro de Amigos del Espíritu. Nuestra mayor preocupación es su presencia. Todos, y escucha esto, debemos de entender que todo lo que hay dentro del templo es negociable. Podríamos tener este hermoso auditorio que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la hermosa iglesia que tenemos? Pero podríamos negociar este lugar. Podríamos incluso perderlo, ¿verdad? Ahora nos llevamos la noticia de que este mes nos subieron ya la renta porque ya cumplimos un año más. Entonces pudiéramos negociar este auditorio y pudiéramos perderlo. Podríamos sentarnos abajo de un árbol, todos los que estamos en este lugar, y tal vez no tengamos el auditorio, pero si lo tenemos a él, tenemos todo lo que necesitamos. Su presencia no es negociable. ¿Alguien está acá? Podríamos negociar el equipo de sonido. Se ha invertido mucho recurso de la iglesia en un buen equipo, en buenos instrumentos. Se pudiera negociar. Pudiéramos no tener las bocinas que tenemos, el sonido que tenemos, pero no podemos negociar su presencia porque Él es todo lo que la iglesia necesita. Te lo voy a poner de esta manera: su presencia es lo que nos diferencia de cualquier otro lugar. Esa es la diferencia. Entonces debemos de entender esto. Todo dentro de la casa del Señor puede ser negociable menos su presencia. Tenemos que aprender a hacer búsquedas vehementes de la presencia del Señor. Tenemos que aprender como iglesia a preparar el altar para que su reino venga y su gloria se manifieste, porque todo lo que nosotros no podemos, sí lo puede hacer su Espíritu Santo. Sí lo puede hacer Él. Cantares capítulo 1, versículo 1. Escucha
¿Cómo se ve una persona enamorada, vehemente por la presencia de Dios? Cantares capítulo 3, versículo 1. Está hablando la Biblia de la Sulamita. ¿Quién era la Sulamita? Una mujer de la tierra de Sulem que estaba enamorada del rey Salomón. Y escucha las palabras de la Sulamita. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Y me dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo encontré. Me hallaron los guardias que rodeaban la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Esas son las palabras de alguien que está enamorado de su presencia. Escucha cómo hablaba la Sulamita. Decía, en mi lecho busqué a mi amado, es decir, en el lugar de intimidad, en mi habitación, y no lo encontré. Entonces salí a buscarlo por la ciudad y no lo encontré. Me encontré a los guardias de la ciudad y les pregunté, ¿alguno de ustedes ha visto al que ama mi alma? Y yo creo que esa tendría que ser el hambre que debería de tener esta iglesia. Deberíamos de aprender a crecer hambre por su presencia, hambre por su palabra, que en vez de venir a la iglesia porque nos toca venir, porque es un mandamiento, porque nos sentimos cómodos en la iglesia, tendríamos que venir a la iglesia con una actitud de buscar su presencia y de no irnos de este lugar hasta que nos encontremos con el amado. ¿Hay alguien que anhela su presencia en este lugar? No, eso no suena a alguien que está enamorado. Hay alguien que anhela su presencia en este lugar. Ese es nuestro anhelo. Hechos capítulo 15, versículo 14. Hechos 15, 14. Dice la palabra del Señor así. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, que tomaron de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Escucha, cuando leemos Hechos capítulo 15, la Biblia está hablando acerca de una de las profecías del final de los tiempos. Y la profecía es, cuando Cristo venga, Cristo restaurará el tabernáculo caído de David. Punto importante, y si estás anotando, anota esto. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo, o la palabra tabernáculo, se traduce como lugar de encuentro o lugar de reunión, ¿ok? Tabernáculo se traduce como lugar de encuentro o lugar de reunión. La pregunta aquí es, ¿cuál es el lugar de encuentro y el lugar de reunión? Diga conmigo, la iglesia. Ahora dígalo con ganas, la iglesia. Es interesante ver en la Biblia que a lo largo de la historia se construyeron 3 tabernáculos. Si estás anotando, anota esto. El primer tabernáculo que existió fue el tabernáculo de Moisés. El segundo tabernáculo que existió fue el tabernáculo de David. Y el tercer tabernáculo que existió fue el tabernáculo de Salomón. Lo voy a poner en un orden distinto para explicártelo mejor, ¿ok? Primera iglesia que existió, la iglesia de Moisés. Y para poder simplificar y que sea más entendible, segunda iglesia que se edificó, la iglesia de Salomón. Tercera iglesia que se edificó, la iglesia de David. Y si tienen las imágenes, quisiera que me pusieran la primera iglesia que existió. Esta iglesia era la iglesia de Moisés, es decir,
el tabernáculo de reunión de Moisés. ¿Por qué se caracterizaba el tabernáculo de Moisés, o sea, la iglesia de Moisés? Número uno, se caracterizaba por ser un tabernáculo movible. Es decir, era un templo que se armaba y se desarmaba. Dice la Biblia en Éxodo que la nube de la presencia de Dios iba sobre el pueblo, y cuando la nube avanzaba, los levitas y sacerdotes desarmaban todo el templo, se lo echaban al hombro y se iban caminando. Cuando la nube se detenía, se paraban y construían el templo. Para ponértelo en una forma o en una explicación, el tabernáculo de Moisés era como una carpa de circo. ¿Has visto los circos cuando llegan a la ciudad? ¿Verdad? Esos tipos llegan y en un día ya te armaron toda la carpa. Pero cuando las funciones terminan, lo toman, lo recogen y se iban. Ahora, estudiando Éxodo, te vas a dar cuenta que el tabernáculo estaba hecho de distintos materiales. Número uno, el tabernáculo estaba hecho de maderas finas. Dice la Biblia que estaba hecho de roble, de acacia y de algunos de los árboles más costosos de esa época. La Biblia dice que dentro del templo todo lo que había era de oro, de plata y de piedras preciosas. La Biblia habla acerca de piedras de ónice, de algunas piedras que eran de alto valor monetario. Y ponga atención a esto. En la iglesia del pastor Moisés siempre se enfatizaba sobre un tema. ¿Cuál era el tema sobre el cual se enfatizaba? Se enfatizaba en la ley y en el temor a Dios. Todo lo que se hablaba era honra la ley, respeta la ley, cumple la ley. Ahora, sabemos que el siguiente que voy a hablar fue el tercero, pero yo te lo voy a poner como segundo. El segundo templo o santuario que existió fue el tabernáculo de Salomón. Pónganme el siguiente. Vean cómo era el tabernáculo de Salomón. Impresionante. Algunos teólogos dicen que si hoy en día se quisiera construir un templo como el que hizo Salomón, necesitarías 2 billones de dólares. Imagínate, ese templo costó 2 billones de dólares. Si no sabes cuánto es un billón, ahorita no lo traje si no se los enseñaba, ¿verdad? Pero un billón, si tú pusieras 1 billón de pesos en billetes de $1 y los formaras uno sobre otro, rebasaría en altura al Empire State de los Estados Unidos. O sea, un billete de $1 sobre un billete de $1, 1 billón es más alto que la torre más grande de los Estados Unidos. Eso costó ese templo. Y escucha cómo era el templo de Salomón. Era un templo hecho en su totalidad de mármol fino, ¿ok? Todo lo que había en el templo era mármol importado y muy fino. Y todo lo que había dentro del templo era hecho de oro y materiales preciosos. Impresionante. ¿Cuántos quisieran un templo así? Ya no que nos cueste 20, que nos cueste 1 billón. ¿Alguien quisiera un templo de esa dimensión, verdad? Ahora, quiero que pongas atención a cómo era el tabernáculo de David. Ese era el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era una casa de acampar hecha de telas comunes, y dentro de ese tabernáculo lo único que había era el arca. No había más. No había lujos, no había riquezas, no había gloria, no había inmensidad. Cabe resaltar esto. En el templo del pastor Moisés siempre se predicaba de las leyes y del temor. En el templo del pastor Salomón siempre se predicaba de gloria y de majestad. Dice la Biblia que cuando llegó una reina a ver el templo que había construido Salomón, se quedó impactada de la gloria que había en ese templo y de cómo era tan majestuoso lo que habían construido. Y en el tabernáculo de David, el pastor David siempre enfatizó en la alabanza y en la adoración. Ahora,
Si viéramos con los ojos humanos, ¿cuál es el mejor templo? Con los ojos humanos, ¿cuál escogerías? Pues el de Salomón, ¿no? Dirías, ese es el templo impresionante, la mega iglesia. Y ya si no nos alcanzara para el de Salomón, diríamos, bueno, con que nos alcance, ¿verdad? Para el de Moisés. Pero cuando Dios habló, Dios dijo lo siguiente en Hechos capítulo 15, versículo 16. Después de esto, cuando Cristo venga, reedificará el tabernáculo caído de David y reparará sus ruinas y lo volverá a levantar. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de los 3 templos que se levantaron en el Antiguo Testamento, el que Dios amó y el que Dios escogió fue el tabernáculo de David. Y tú puedes preguntarte por qué Dios prefirió el tabernáculo de David en medio de los otros tabernáculos. Pon atención a esto. De los 3 tabernáculos, Dios no escogió el majestuoso. Tampoco Dios no escogió el de la ley. Cuando llegó el momento de escoger el tabernáculo, Dios escogió el tabernáculo de David. ¿Por qué Dios escogió el tabernáculo de David? Porque el tabernáculo de David tenía una diferencia ante los otros tabernáculos. ¿Cuál era la gran diferencia entre el tabernáculo de David y los otros tabernáculos? Que el tabernáculo de David no tenía un manto para separar el lugar santo del lugar santísimo. Pónganme el primer tabernáculo de Moisés, por favor. Fíjate, ese era el tabernáculo. Lo que lees en el libro de Éxodo fue lo que Dios le pidió a Moisés y algunos teólogos dicen que era así. En la parte de afuera estaba el incienso, el altar que encendía y no se podía apagar. Más adelante de el incensario estaba el lugar donde ofrecían los sacrificios. Dice la Biblia que era una piedra enorme donde traían los animales y los sacrificaban para ofrecerlos al altar. Después, cuando entrabas dentro del templo, le llamaban el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era el lugar donde los levitas y los sacerdotes preparaban los sacrificios y los ofrecían delante de Dios. Después del propiciatorio estaba el lugar santo. ¿Qué era el lugar santo? El lugar donde adoraban y reverenciaban la presencia de Dios. Pero cuando llegabas al lugar santo, después había una tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo podía entrar una persona una vez al año. ¿Quién era esa persona? El sumo sacerdote. ¿Cuál fue la diferencia entre este templo y el templo de David? Pásame al templo de David, por favor. Que cuando tú llegabas al templo de David, no había un velo que separara el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tabernáculo de David no existía un lugar santísimo. El arca del pacto estaba a la vista de todos, por consiguiente, todos podían entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué Dios amó el tabernáculo de David? Porque todos podían venir a adorar. Porque todos podían ver el arca, todos podían tener un encuentro con la presencia. Eso movió el corazón del Señor. Cuando leemos Hechos capítulo 13, versículo 22, la Biblia dice lo siguiente: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué Dios escogió el tabernáculo de David? Porque el tabernáculo de David era un altar de adoración. La adoración provoca tantas cosas en el corazón de Dios. Y esto es algo que quiero aclarar, iglesia. Sé que lo he hablado en más de una ocasión, pero no quiero que pierdas de vista esto. La adoración dentro de la iglesia no es un preludio para la prédica. La adoración dentro de la iglesia no es para hacer tiempo en lo que llegan los impuntuales. La adoración dentro de la iglesia
es lo que prepara la tierra para que la gloria y la presencia de Dios se manifieste. Y escucha esto, eres muy hipócrita si vienes a pedir y no ofrecer. ¿Sabes cuál es el momento de ofrecer? La adoración. ¿Cómo puedes venir a Dios y decirle, Dios, necesito, dame, ayúdame, sin antes venir y decirle, Dios, eres digno, eres exaltado, eres glorificado? Tenemos que aprender a adorar a Dios, porque si hay algo que provoca en Dios, si hay algo que mueve su corazón, es la adoración. La adoración no es un relleno. La adoración no es un karaoke. La adoración es el lugar donde preparamos la tierra para que la gloria de Dios descienda en medio nuestro. Amén. Vamos, si vas a aplaudir eso con ganas. Así es que dile al que está a tu lado, cuida tu corazón. No, dígale por favor, cuida tu corazón de esa mala cultura de no llegar a la adoración. Hay gente que dice, ay, es que está muy alto el ruido de la alabanza. Ponte tapones y ven a adorar. No hay excusas. No hay excusas. La adoración es vital, porque donde no hay adoración no hay gloria. Si hay algo que mueve la presencia de Dios a favor de sus hijos, es la adoración. ¿Por qué Dios escogió el tabernáculo de David sobre el tabernáculo glorioso de Salomón o sobre el tabernáculo de Moisés? Porque en ese tabernáculo se adoraba a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que va a hacer que nuestra iglesia sea una iglesia gloriosa, que provoque y mueve el corazón de Dios? Un espíritu de adoración. Un espíritu de adoración. La adoración provoca tantas cosas en el corazón de Dios. Te lo puedo poner así. El día domingo de la semana pasada, yo vi cómo la iglesia adoró en espíritu y en verdad. Yo lo vi, lo percibí. Se percibía en el ambiente. Y el domingo pasado se desató gloria en medio nuestro. Cuando terminó el servicio, algunos se me acercaron y en la semana varios me hablaron. Unos de ellos me decían, pastor, en medio de ese tiempo de ministración, me decía una hermana, fui libre de un demonio que no me quería dejar. Me decía, yo ya no quería venir a la iglesia, ya no quería congregarme, ya no quería buscar a Dios. Vine ese domingo para darle las gracias, pero Dios me liberó y quiero volver a buscar a Dios con todo mi corazón. Yo no sé si alguien puede glorificar a Jesús aquí. Hubieron milagros poderosos, milagros asombrosos. Me comentaba un muchacho, ¿verdad? Que él juega fútbol y me decía, jugando fútbol me dieron una patada y se me dislocó mi rodilla, pastor. Y él me decía que cuando él pisaba, él sentía cómo pisaba y la rodilla se le movía. Entonces dice, yo pisaba y yo sentía cómo me movía la rodilla. Dice, pero cuando empezamos a adorar y empezamos a orar, yo sentí como mi rodilla se fortaleció y me dijo, Dios ya me sanó, ya no me duele. Yo no sé si alguien puede glorificar a Jesús en este lugar. Y escucha esto, algunos dirán, es que hay una unción de sanidad en el pastor. No, la adoración provoca gloria. No importa quién es el que está predicando, cantando o adorando, si lo hacemos con todo nuestro corazón, Él va a venir. Amén. La adoración provoca placer en el corazón de Dios. Provoca tanto placer la adoración en Dios que el enemigo quiere la adoración para él. Te lo voy a repetir. La adoración provoca tanto placer en el corazón de Dios que el enemigo quiere la adoración para él. Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo 4, 8. Está hablando de cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si me ayudan en el teclado, por favor. Y dice Mateo 4:8 que Satanás le habla a Jesús y le dice,
otra vez le llevó el diablo al monte más alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. El diablo está interesado en la adoración de la iglesia. El diablo está interesado en tu adoración. ¿Por qué el enemigo quiso la adoración de Jesús? Porque el diablo sabe lo que la adoración provoca en él. Es por eso que la iglesia tiene que aprender a adorar. Me voy a ir rápido porque se está acabando mi tiempo. Pero quiero hablarte de la segunda evidencia de una iglesia gloriosa. Número 2. Una iglesia gloriosa es una iglesia sin mancha y sin arruga. El que está sentado en el trono en la mayor. Número 2. Una iglesia gloriosa es una iglesia santa. Una iglesia sin mancha ni arruga. Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra así: a fin de presentarse para sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo segundo que vuelve a una iglesia ordinaria en una iglesia gloriosa es que los miembros entiendan la importancia de la santidad. La santidad. Me preocupa que hay gente que tiene tan poco temor de Dios, que hay hermanos aún dentro de la iglesia que les preocupa tan poco fallarle a Dios. Tenemos un Dios santo. La Biblia dice que Dios habita en medio de la santidad. Cuando te estoy hablando de ser una iglesia santa, no te estoy hablando de que somos perfectos. Porque hay algunos que dicen: no, es que es imposible ser santo porque nadie es perfecto. No, ser santo no es ser perfecto. Ponga atención a esto. Santidad no es perfección, sino que santidad es un constante esfuerzo de vivir en obediencia a Dios. Dios espera eso de la iglesia. Dios espera una iglesia santa y sin mancha. Santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir, ¿qué dijimos? Un esfuerzo constante por vivir en obediencia. De nada sirve que quieras agradar a Dios con tu adoración si no lo agradas con tu santidad. Porque la adoración provoca que Él venga, pero la santidad provoca que Él se quede. Uy, te tengo que repetir esto. La adoración provoca que Él venga, pero la santidad provoca que Él se quede. ¿Sabes qué es más triste que nunca haber tenido su presencia? Tenerla y perderla. ¿Cuántos anhelan que Él venga? No los escuché, iglesia. ¿Cuántos anhelan que Él venga? Pero más importante que esto, ¿cuántos anhelan que Él se quede? No los escuché. ¿Cuántos anhelan que Él se quede? ¿Sabes qué provoca que Él se quede? Santidad. Dios se siente atraído a la santidad. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22.
Si me puede ayudar la banda, por favor. Va a ser agradándote de Conquis en Re. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace tanto Dios en los holocaustos y en las víctimas, como en que obedezcas a las palabras del Señor. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace en un tiempo de alabanza y adoración. Claro que Dios se complace, pero Dios se complace más en una vida que le agrada. Dios se complace en alguien que vive haciendo constantes esfuerzos por honrarle, por agradarle, por bendecirle. Es impresionante ver cómo a lo largo de la historia existieron templos que fueron llenos de la gloria, en donde cientos, miles de personas llegaron. Y es impresionante ver cómo esos templos que un día estuvieron llenos, hoy en día están vacíos. ¿Sabes por qué? Porque la adoración atrae, pero la santidad provoca que Él quiera quedarse. Nosotros no queremos una visita de Dios. Nosotros queremos que Dios venga a habitar en medio nuestro. Pero si queremos que Dios habite en medio nuestro, tenemos que buscar la santidad. ¿Qué es la santidad? Apartarnos de las cosas de este mundo por amor a Cristo. Aprender a honrar a Dios con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestra vida. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Yo he aprendido esto. ¿Quieres tener una iglesia llena? Construye una iglesia de libertinaje. ¿Quieres tener una iglesia que Jesús ama? Habla de la santidad. Yo podría ser un pastor libertino, un pastor que no confronta el pecado de la gente, un pastor que cumple con predicarte y te deja que vivas como quieras toda la semana. ¿Y sabes qué provocaría eso? Que la iglesia se llene. Hay iglesias llenas por causa de eso. Pastores que soban el lomo, que acarician el pecado, que te dicen que estás bien cuando está mal, que puedes venir a la casa de Dios como quieras, al final Dios te ama y te perdona todo lo que hagas. Pero eso es peligroso, porque como pastores, Dios nos llamó a preparar una iglesia gloriosa y sin mancha, porque esa es la iglesia por la que Cristo va a volver. Amén. Vamos, quiero que te pongas en pie. Ponte de pie, por favor. La Biblia dice que Dios ha recorrido toda la tierra buscando al menos a uno que fuera santo. Y la Biblia dice que no lo encontró. Y si Dios buscó en toda la tierra y no encontró uno solo santo, por supuesto que dentro de esta iglesia tampoco hay. ¿Cómo podemos esperar que Él venga y se mueva si nuestra adoración lo atrae, pero nuestro pecado lo aleja? Así es que si tú sabes que hay áreas en tu vida que no están bien,
Si tú sabes que en esta semana le fallaste en algún área de tu vida, tal vez mentiste, robaste, fornicaste, pecaste con alguno de tus miembros al escuchar cosas que sabes que no debes de escuchar, al ver cosas que sabes que no debes de ver, al hablar cosas que sabes que no debes de hablar. Yo quiero que levantes tus manos al Señor, todos con los ojos cerrados. Levanta tus manos si sabes que necesitas de su perdón. Queremos ser una iglesia donde Dios se sienta a gusto en medio nuestro. Queremos ser una iglesia donde no solo hay una visita, queremos que Él venga a habitar. Pero para eso necesitamos ser una iglesia vestida de santidad. Así es que levanta tus manos y con tus propias palabras, si sabes que en algún área de tu vida has pecado, pídele perdón al Señor. Vamos, pídele perdón al Señor con tus propias palabras. Pídele perdón a Él, vamos. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y voltearen su rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así es que se anhela ser vestido de santidad. Durante estos últimos segundos, levanta tus manos y vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Adoración provoca que Él venga, pero santidad provoca que Él se quede.